Sri Sairam, bienvenidos a todos a Divinas Oportunidades. Es realmente un gusto tenerlos generalmente una vez al mes, el último lunes del mes. Generalmente estamos teniendo este encuentro virtual, pero es mucho más palpable que el físico, porque estamos unidos desde nuestro corazón. Hoy antes de comenzar, generalmente siempre comenzamos entonando tres son y ofreciendo este saxan a los pies divinos de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Vamos a tener un ser muy hermoso y creo que en el caso mío, cada uno de nosotros tiene una familia, ¿no? En la cual nace, ¿no? Y tiene una familia espiritual, ¿no? Y en esa familia espiritual hay seres con los cuales uno es como más cercano, está más cercano a ellos. Por muchas circunstancias que Swami sabe, él sabe todo y cuadra todo de una forma pedagógica perfecta. Y realmente para mí es un regalo en mi vida el tener la oportunidad de conocer a Betty y conocer a Blanquita, que es ese hermoso y divino ser que nos va a presentar hoy a Betty. Y al mismo tiempo que he tenido la oportunidad de conocer a Betty, he podido conocer a José, a Gilberto, y he tenido la oportunidad de conocer a Sadie, de conocer a Lina, y realmente de aprender de ellos. Cada vez que puedo tener la oportunidad de verlos, de oírlos, realmente uno se siente inspirado eh, de ese anhelo de querer transformarse para realmente ser cada día más como ellos son, con esa sabiduría, con ese amor y con esa devoción que hay en sus vidas y ese liderazgo. Entonces, Betty, tengo alegre mi corazón y Blanquita, y sé que el de todos, de tenerlas hoy en Divinas Oportunidades. Voy a invitarlos a todos a cerrar nuestros ojos, cerrarlos para abrir nuestra visión interna y llevar la mente al corazón y sentir esa presencia real de esa conciencia divina que somos, porque esa es nuestra verdad, nuestra realidad. Somos esa conciencia divina, somos el amor infinito. Y para que la mente esté más tranquila, vamos a llevar la mente al corazón a través de tres son. Vamos a tomar aire, lo llevamos a los pulmones. Bhagavan, te damos gracias infinita en cualquiera de los nombres o formas en que nuestro corazón se derrite ante ese amor infinito que realmente es Dios. Te damos gracias infinitas de tener esta divina oportunidad de poder escuchar eh, ese corazón dulce de esos devotos divinos que tienen ese anhelo por el amor, por ser, y poder escuchar todos esos hermosos lilas y esas enseñanzas y esos juegos amorosos con los cuales derrites nuestro corazón, develando ese corazón real que somos, que es el amor. Ponemos a tus pies a todos los seres de todos los mundos y a todos, a todos, a todos te pedimos infinitamente que nos llenes de tu amor y nos des
esa voluntad, esa fe, esa confianza y esa alegría en nuestras vidas. Om Sri Sai Ram. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar a un ser precioso para presentar a nuestra Blanquita. Yo he tenido la oportunidad de estar cercana a Blanquita, de servir al lado de ella y realmente es un regalo y un privilegio. Blanquita es un ser hermoso, es una líder, presidenta, expresidenta del Centro SAI Santa Elena, pero no importa el rol, ella siempre está sirviendo, siempre está allí, siempre está Sadi, siempre está Lina. Y es una alegría tenerte hoy aquí, mi Blanquita. Bienvenida a Divinas Oportunidades, mi Blanquita. Muchas gracias, Miguelito. Un saludo especial para todos. Om Sri Sairan. Bendiciones de Saibao. Presento a Beatriz García, de Botasai, quien ha participado en la organización desde el año 2004, prestando servicios en algunos cargos en el Centro SAI Santa Elena y en el Comité Ejecutivo Nacional. Cuando hablamos con Beatriz acerca de su presentación, ella solo nos envió estas líneas, pero hoy quiero aprovechar para hablar de su trayectoria. No podría dejar pasar este momento para decirles que Betty, como todos le decimos, no solo es ella, es también su bonita familia. Ellos están presentes con su amor, con su amabilidad y sobre todo con su amor a nuestro amado Bhagavan. Betty siempre está dispuesta a servir, nos apoya, nos enseña con paciencia y dulzura. Ella es el ejemplo de hablar dulce y amorosamente. No se desanima ante los momentos de adversidad porque su fe y confianza en el Maestro son su verdadero soporte. Betty, eres ejemplo de madre y con infinito amor y apoyo de tu amado Gilberto, acompañas a tu hijo en su caminar. Generas espacios de diálogo con profunda sabiduría y ecuanimidad. Trabajar contigo es hacer equipo para servir. Swami nos ha bendecido por conocerte y aprender de ti. Fuiste una de las primeras personas que me recibieron que nos recibieron en el Centro SAI Santa Elena. Y con infinita sabiduría siempre nos acompañabas ante las múltiples dudas que siempre teníamos. Gracias, Betty, y gracias a tu amada familia por estar ahí, por ser una hermosa amiga, por compartir un camino espiritual con mucho amor, porque siempre estás transmitiendo amor, ese amor duradero que ha durado desde que teníamos nuestros hijos pequeños, que ha durado mucho tiempo y que ha perdurado en el tiempo. Todas las amistades y los amores pasan por el fuego, porque necesitamos construir cada vez más nuestra conciencia y a veces hemos tenido momentos de desacuerdo, pero jamás el amor que hemos tenido y la unión y las ganas de servir han cambiado. Infinita gratitud, mi querida Betty. Y esta es la presentación que quería hacer acerca de ti, porque pues sin duda, cuando vamos a hablar de sí mismos, nos sentimos no con la confianza necesaria. Es más fácil que otra persona hable de nosotros y hoy lo estoy haciendo con mucho amor. Zaira. Bueno, eh, cuando me invitaron a hacer ese satsang pensé en muchísimas cosas y dije, wow, gracias Dios mío, Swami, gracias, gracias, porque quería seleccionar las cosas para decir y decía, wow, han sido tantas mis experiencias
y el estar contigo, Gabán, que me acompañaba en la vida, que me siento tan agradecida. Entonces, traté de organizarlo como tratando de escoger las cosas más concretas y agradezco muchísimo la invitación y poder compartir. Esto será de corazón a corazón. Bueno, para empezar el satsang quiero poner un poquito de contexto de cómo conocí a Swami y para eso tengo que hablar como de tres sucesos concretos para que se vea cómo están relacionados. Cuando yo tenía 21 años, mi madre fallece, pues digamos fue de manera inesperada, si bien ella tenía un cáncer, llevaba 10 años después de ese diagnóstico, pero se complicaron las cosas y en 15 días ya no tenía mamá. Y fue cuando yo estaba muy joven, pues además vivía con ella era la mamá que estaba pues pendiente de todo, el desayuno, el almuerzo, el cuchicheo, entonces eso fue en un momento de mi vida a los 21 años. Más o menos cuando habían pasado unos 10 meses, quedó embarazada de mi hijo, me caso con el que fue su padre y cuando mi hijo nace tenía más o menos 3 meses y él fallece, su padre biológico fallece. Y todo esto sucedió más o menos no alcanzaron a ser 2 años y unos meses. Entonces, más o menos ese es el contexto cuando llega Swami. Eh, mm, ¿Cómo lo conocí? Yo estaba en la universidad y Gilberto, que es mi actual esposo, conoció a Swami, él estaba en su proceso y conoció a Swami y estaba embelesado con Swami, o sea, era su tema preferido y él me lo compartía a mí y era muy rico compartir eso, Gilbert fue mi mejor amigo por 6 años, estudiamos toda la carrera y nos grabamos juntos y él estaba tan contento y yo veía como el efecto que tenía en él y me sentía muy contenta por él y lo escuchaba mucho, me gustaba lo que era el mensaje de Swami y él a su vez no lo podía compartir mucho en ese momento como con los suyos, entonces pues conversábamos sobre el tema, más bien yo lo escuchaba, entonces yo recibía toda esa información y la iba como metabolizando, por decir así, y así fue como llegó a mi vida, a través de Gilbert. Mm, y una cosa que me gustaba mucho era que no era una religión, eso me gustaba, era un mensaje universal y era muy basado en valores, eso me gustó mucho. Y también que hacía mucho énfasis en el ser divino, en que eso era wow, eso era como una novedad, como somos seres divinos y nuestro propósito de la vida es experimentar eso, ¿sí? Ya lo somos y lo que hagamos nuestras prácticas y todo nos llevan a experimentar ese ser divino que somos. Y no lo veía como una doctrina externa, sino como es un trabajo interno y eso me gustaba. En primera instancia era como más de tipo mental e intelectual, es como cuando tú escuchabas una frase bonita y decías, uff, me gusta esa frase, uy, conecto con esto. Era muy así, sentía una aceptación del mensaje más de tipo mental e intelectual y me servía porque me daba herramientas en esos momentos que les decía, estaba como afrontando porque pues habían sido muy seguidos, yo sentía que tenían que desarrollar como muchos recursos internos para reponerme a esos eventos seguidos, porque pues yo pasé de ser hija a no tener mamá, a ser mamá y después a ser mamá sola. Entonces, pues sola es un decir porque jamás he estado sola en la vida, sino pues a tener que asumir esa responsabilidad de ser madre, que además era tal vez, pues si hablamos de aquí, en lo mundano es el rol más importante de mi vida acá. Entonces era como, uf, como tengo que afrontar esto, ¿cómo lo hacemos? Y estaba como reorganizando mi vida y ahí es cuando Swami estaba yo sentía que él estaba como rondando, como asomándose, y yo lo tenía un poquito ahí a raya, como me gusta, pero no me sumergía en eso, ¿sí? Eh, y empezó a pasar que empecé a ir un poco más a las reuniones, sobre todo fui a las reuniones informativas en el Spring, que me acuerdo que fue con Lobito, después tomé el diplomado, leí algunos fragmentos de libros, pues Gilbert era más comentándome que en esa época éramos amigos, y empecé a ir a Candavallas y eso me empezó a acercar mucho y empecé a sentir un vínculo ya diferente con él, como más de amor. Antes era más como me gusta su mensaje, aquí empecé a sentir ese amor, como esa cercanía con él. Y los cantos fue algo que me atrapó. No sé, yo estaba en cantos y lo que sentía era tan mágico como ese amor y es ese amor que lo hace a uno como sentir que quiere llorar de afecto, de cariño, encantamiento. Entonces ahí empezó, digamos, una relación más cercana con Swami ya de otro tipo.
Y en ese momento tuve un sueño bonito y muy diciente del proceso, porque yo estaba soñando que Swami estaba caminando con un joven todo vestido de blanco y yo estaba sentada como percibía que estaba como mirándolo, mirándolo, pero no acercándome mucho. Y Swami se acercaba y él trataba de hacer contacto visual conmigo y cada vez que pasaba por el frente me hacía así como estoy acá y entonces yo lo miraba muy tímidamente y yo ya después le quitaba la mirada y él volvía y pasaba y volvía y buscaba el contacto visual y después se sienta, yo estaba en un sofá, yo estaba en una esquina y él se hace en la otra y se sienta y se va acercando de a poquitos y yo estoy como muy tímida, muy reservada y entonces él se acerca y me toma la mano y me dice, te han tocado cosas duras, ¿verdad? Y entonces yo le digo, sí, súmame un poco. Y dice, ya vas a estar bien, ya vas a estar bien. Y entonces él se va a levantar y yo le cojo la mano y le digo, ¿en serio vas a estar bien, Suami? Y dice, vas a estar bien. Y cuando él se levanta, yo me pongo a llorar y entonces el joven que estaba con él dice, ay, por favor, no te pongas a llorar, no llores porque Swami se queda acá, no llores porque tengo que ir a otros lados con él. Y entonces yo me saco y digo, ok, 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 no lloro, no lloro. Y entonces ese fue como el primer sueño, bueno, uno de los primeros sueños que tuve con Swami en donde ya sentía ese, ya era un vínculo muy diferente con él. Y pues para mí mi vida se divide en antes y después de Swami. Eh, Siempre sentí que tenía como una necesidad y una búsqueda de Dios. Eh, Cuando era joven me gustaba ir a misa, a una misa particular me gustaba porque era un padre joven y pues me parecía que transmitía el mensaje de manera diferente de Jesús, entonces me conectaba muchísimo, tanto que era los domingos a las 7 de la noche, a veces estábamos arrunchados con mi familia viendo una película y yo, hola, me voy a misa. Y mi hermana después me decía, ¿usted verdad va para misa o es que usted se encuentra con alguien? Porque ella decía 7 de la noche, a veces estaba lloviendo y yo iba, pero me gustaba, me hacía sentir muy bien y me gustaba el mensaje de Jesús. Y siempre buscaba como sí, como esa conexión. Y cuando llegó Swami, yo sentí que, que era eso lo que estaba buscando y como que dije, ok, sigo con Swami. Alguna vez escuché a Miguelito cuando se casó que decía, esto es como cuando uno encuentra a Swami, cuando había encontrado a su esposa, que uno siente que ya no tiene que buscar más, que ya encontró lo que estaba buscando. Yo digo que Swami me encontró a mí y me conquistó y la vida se vivía antes y después de él porque me llevó a vivir la vida con más propósito. Pues les comento, yo estaba como movida con todo eso y era como, todo esto tiene una razón de ser, tú ocupas los roles que te correspondan y Swami va a estar ahí y han sido, mejor dicho, yo creo que las herramientas de Swami, su mensaje y tenerlo en mi vida ha sido lo mejor porque me ha permitido afrontar todo y todo lo bueno que ha estado, porque todo eso trajo también otra serie de consecuencias, pues que todo como uno lo vea, pues lo va aceptando y lo va manejando. Y me hacía sentir que la vida era otro propósito, ¿no? No era solo comer, dormir, trabajar, vivir, sino tenía una trascendencia. Y le daba significado a todos los roles que yo tenía que ocupar, si era algo en el trabajo, si era como esposa, si era como madre, si era donde estuviera. Entonces le da una trascendencia a la vida. Y pues eso me gustó y además me hacía sentir que al tener una relación con él y a relacionarme con él más de cerca es como, bueno, ¿y cómo voy con esto? La embarré en esto, ¿qué debo mejorar? ¿De qué me estoy dando cuenta? Y eso me ayuda a crecer y me ayuda a darme cuenta porque pues a veces siento que en este camino, o por lo menos en mi caso, es como que uno avanza 2 pasos y a veces se vuelve un hito y da 3 y de repente ¡guau! Tiene como una salida en falso ahí y es muy bueno porque cuando uno se da cuenta de eso es que puede seguir mejorando y seguir cuidando cómo es esa relación con él y eso cómo se manifiesta pues en la vida, ¿no? Eh, a tener esa conversación interna con él que me hace ser más consciente de las cosas que hago y que a veces tiene instrumentos que me hacen caer en cuenta de que puedo estar haciendo, pues digamos, no estar siendo muy coherente con el mensaje y volver a él y tenerlo siempre presente. Mm, definitivamente el camino de la devoción, en mi caso, me acercó mucho a él. Eh, Me unió, me hace sentir amor y cuando uno ama a alguien es más fácil seguir su mensaje o se esfuerza uno en seguir o en hacer cosas por él o con un significado, ¿no? Y una de las cosas que me ayuda muchísimo, que me lo hace más práctico, es que
para mí la manera de traslapar a la vida, a la cotidianidad, el mensaje de Swami es a través de los valores humanos. Y se me hace que eso es como una carta con la que uno puede vivir en la cotidianidad porque son como más prácticos, aterrizados. Eh, a veces también considero que de pronto es como la forma más culpable de verlo para mí, ¿sí? Y, por ejemplo, voy a decir un ejemplo muy concreto, cortico, en donde uno decía, aquí no hay que pensar muchas cosas, sino qué se hace y qué no se hace. Cuando, bueno, cuando yo estaba, cuando pues, mi primer esposo murió, yo volví a la casa de familia y pues estábamos bien, generalmente, pero a veces había momentos en donde era un poquito, pues digamos, mi padre estaba preocupado, entonces a veces sí, yo, no, yo a veces tenía dificultades económicas y entonces él siempre estuvo ahí y a veces se incomodaba si de pronto los abuelitos de mi hijo no me ayudaban en algunas cosas. Entonces para mí era incómodo el tema del dinero. Además, porque eso a mí me puso en esa situación a que me tuvieran que ayudar. Y bueno, eso también fue una lección grandísima porque era pues la humildad de que, ok, necesito ayuda mientras yo estaba ya acabando la carrera y tenía que ir a mis prácticas de universidad y, y cuando fui a ver no tenía para los buses. En esa época con 2.000 pesos uno iba y volvía. Y yo dije, "Ay, me tocó pedirle a mi papá, no puede ser". Y él se estaba bañando y él dejaba todo en su mesa de noche y ahí estaban monedas, plata, todo. Y yo vi y yo dije, "Ah, si cojo un billete de 2.000, me evito tal vez que tengamos que tener una conversación o bueno, y en el momento yo dije, esto es algo que no lo puedo hacer, a pesar de que yo sé que ni se va a dar cuenta y que pues técnicamente no se están empobreciendo por eso, yo decía, era esa sensación interna, de, esto no se hace. Y ya sé que se puede evitar de pronto alguna conversación, pero no se hace. Y bueno, mi papá se estaba bañando y le dije, padre, ¿será que tú me puedes regalar 2.000 pesos? Y me dice, claro, mi amor, coge 10.000 si necesitas. Y yo sentí como, wow, eso era lo que debía hacer. Yo sé que muchas veces eso no es lo que pasa, a veces hay otras consecuencias, pero ahí es cuando yo digo, es práctico decir, esto se hace o esto no se hace y el camino de los valores me facilita como ser más concreta en la cotidianidad, eso me ayuda. Hubo un tiempo que, por ejemplo, yo iba a cantos y esta canción de ¿Por qué temer si estoy aquí? O leía esos discursos a veces que Swami hace declaración de amor a sus devotos y yo me sentía como tan especial y amada y sentía como que esa sensación que él siempre estaba allí. Y de repente empecé a pensar, ¿será que él siempre está ahí? Yo digo, ¿cómo puede estar pendiente? ¿Será que está pendiente de mí todo el tiempo? Pensaba. Y a veces pensamientos como uy, hay devotos tan disciplinados, ¿será que eso a mí sí está pendiente de mí? No sé de dónde surgió esa seguridad, porque de repente de sentir como esa cercanía, esa confianza, empecé a pensar eso. Y tuve un sueño muy lindo con él, donde él estaba sentado como en unos escalones, estaba en el piso, pero sentado en unos escalones, y yo estaba como a 2 metros y estaba como cantando, y yo lo tenía ahí muy cerca, y entonces yo me empiezo a arrodillar, me empiezo a acercar a él, y él se queda mirándome y me dice, yo siempre estoy pendiente de ti. Y entonces yo lo abrazo y le digo, ¿en serio, Swami? Y me voltea, ¿tú siempre estás pendiente de mí? Y entonces él me dice, pues claro, tan bobita. Y entonces también ese es un sueño que es como una impronta para mí, cuando tengo pensamientos y me acuerdo de ese sueño, incluso a veces cuando estoy en cantos, me imagino esa escena cuando yo estoy como ahí cantando y me llena. Y me parece un sueño muy pertinente. Yo decía, oh, la verdad, Swami está pendiente de todo, hasta esos pensamientos que eran eventuales, no era un pensamiento de todo el tiempo. Y también sucedió que bueno, mi relación con Swami, como les digo, era un vínculo muy cotidiano y que me ayudaba para todos los roles que debía cumplir y mi alma acá en esta tierra. Cuando el cuerpo de Swami fallece, recuerdan que fue una Semana Santa y acá fue el domingo de resurrección, nosotros tenemos planeado viajar y Gilbert me dijo, siempre viajamos a visitar a mi familia, que tengo familia en Girardot, ya habíamos armado, los niños, mi hijo y mi sobrinita, ya sabíamos que viajamos. Y Gilbert dijo, yo no quiero viajar, me quiero quedar acá. Swami estaba pues enfermo, dijo, quiero quedarme acá como centrada en esto, quiero estar atento a esto, de verdad no quiero viajar, siempre viajamos juntos. Yo dije, ok, yo viajé. Y el domingo que pasó, incluso acá hicieron unos cantos, yo no me pude volver porque el tráfico estaba terrible y yo viajé en el carro de mi papá y él dijo, yo no viajo con este tráfico, nos vamos mañana. Y me pasó aquí cuando
el cuerpo de Swami fallece, es como, sentí como cuando a uno se le muere alguien y uno uno empieza a pensar, ¿será que fui buena? ¿Será que pude haber hecho más? Yo lo pensaba como con un familiar, debía haber hecho más, fui lo suficientemente amorosa. Y creo que empecé a hacer como un balance así con Swami también, como a ver, como devota, cómo iba mi proceso. Y tal vez, no me di cuenta sino a través del sueño, pero sentía tal vez un poquito como de, "Uy, yo me fui igual y pasó, y tal vez podía haber estado en otro estado o en otro momento mientras eso sucedía". Entonces tuve un sueño con Swami. Yo he tenido, no muchos sueños, pero los pocos que he tenido los atesoro porque son contundentes. En el sueño yo estaba como, era un pasillo largo y yo iba con una maleta, que para mí era el tema del viaje, y Swami estaba caminando de espaldas y yo lo veo y yo digo, Swami, y él en el momento no se ha volteado y yo, seguramente es un tema de inseguridad a veces también, yo dije, no voy a gritar más, Swami no se va a voltear ni va a parar. Y en el momento incluso pensé, no se va a voltear en este momento por mí, está caminando. Y cuando yo digo eso, él se voltea, para y se voltea y me mira con una cara de, no entiendo por qué dices eso, como cuando uno hace, ¿por qué dices eso? Entonces yo lo veo que para y yo voy con mi maleta y me empiezo a acercar y él tiene que coger un ascensor. Entonces yo me acerco y estamos aquí a través del ascensor y yo le digo, Swami, yo te amo tanto, te amo, te amo. Y entonces él me dice, yo te amo, te amo, te amo tanto también. Y mientras está cerrando el ascensor, nos estamos diciendo, yo era, te amo, te amo, te amo. Y él me decía, te amo, te amo, te amo. Pues se cerró el ascensor. Y yo quedo súper feliz, muy tranquila. Y además, antes de que se cerrara el ascensor, yo pienso, ay, me le quiero botar a abrazarlo, pero no, Beatriz, compórtate. O sea, no, no te vas a botar a abrazarlo así. Entonces, cuando él se cierra, pero yo quedé feliz, yo quedé satisfecha ahí, muy contenta y muy conmovida. Y después, en el mismo sueño, timbran en la puerta de mi casa y yo abro y es Swami. Y él me hace así y me ha dado un abrazo que siempre que lo pienso me conmuevo. Y es un abrazo eterno porque nunca se acabó, creo que me desperté, no sé. Y lo abrazaba pues bueno, es un sueño muy simbólico para mí también, y lo que significa y cómo estarse uno juzgando o cómo dudar del amor de Swami por algo, por un comportamiento o por otra cosa. Entonces dije, es algo en lo que tengo que seguir trabajando. En el transcurso de mi vida, no sé, porque pues, es algo que le ha correspondido a este cuerpo, he tenido como algunas situaciones de salud extrañas, digo yo. Y cuando tenía 29 años tuve un melanoma maligno invasivo, que fue, la verdad, lo descubrieron en el inicio y nunca pasó a mayores. Y ahí yo decía, qué maravilloso uno contar con un maestro con el que sienta un vínculo, ¿sí? Porque le ayuda a uno a sentir más tranquilidad, a manejar la situación como con más confianza. Y me di cuenta mucho también de eso en la segunda cirugía, porque bueno, 10 años después de esto, me descubrí un meningioma, que es un tumor benigno en la cabeza. Y ese tumor me estaba oprimiendo el nervio óptico. Entonces yo no veía bien por un ojo. Y bueno, me tienen que hacer una cirugía, que es una craniotomía, y entonces pues el riesgo de todo era muy alto. Realmente creo que uno hasta cuando le sacan una muela hay riesgo, pero cuando yo tenía que firmar el consentimiento dije, Dios mío, Suami, yo voy a salir de esto y voy a salir bien. Y, y ahí dije, gracias Dios, porque siento que me puedo agarrar de ti y me hace sentir confianza. Yo dije, solo repetí el nombre de Dios, porque además yo me enteré, yo duré 3 días hospitalizada y todo el tiempo se creyó que era un macroadenoma que se opera por la nariz. Pero el día de la cirugía, 3 horas antes de entrar a una cirugía, me dicen, usted tiene un meningioma, toca craneotomía. Y entonces yo digo, wow, o sea, como que ya venía 3 días pensando que era otra cosa y ahora una craneotomía. Y yo, miércoles, yo no alcancé a buscar en internet, gracias a Dios, porque siempre lo hago como para sentirme que sucede un poquito informada, pero yo no alcancé a buscar nada. Me tuvieron que hacer los exámenes, entrar a la cirugía, todo el tiempo repetí el nombre de Dios y dije, estoy en tus manos, Bhagavan, esto está fuera de mi control. Y sentir eso, digo, wow, es de lo más valioso para mí, porque, porque yo me preguntaba cómo, yo conozco mucha gente buena que practica valores humanos que a veces no tienen un maestro, no creen en Dios, no sé, y yo decía, ¿cómo será que
yo me preguntaba cómo vivir estas situaciones sin sentir esa cercanía con él, porque me hacía sentir confianza, amor, también poder decir, tengo susto, tengo miedo, no sé qué va a pasar con esto, pero esa relación con él me fortalece mucho. El día, y ahí quiero comentarles algo que dije, wow, esto es lo que es verdadera entrega, porque casi siempre uno entrega y hay pasitos que no entrega o de repente lo siente y después vuelve y siente un susto o quiere controlar otra vez la situación. Y cuando yo salí de la cirugía, convulsioné esa noche y a raíz de eso, cuando ya me dieron de alta, tuve que tomar un anticonvulsivo y me lo mandaron por un mes. Y como a los 20 días de llevarlo tomando, yo ya había salido la craneotomía, no, pues creo que todo salió bien. Entonces, pues yo ya dije, ok, ya salí más de esto, sigue la recuperación. Pues empiezo a tener una alergia tremenda al medicamento 20 días después, no sé por qué tanto tiempo después, y me dio un DRES, que es un síndrome que empieza a ser como sistémico y empieza a ir afectando como algunos órganos progresivamente, pero avanza muy rápido y no es fácil de detectar. Entonces yo dije, ok, ya salí de la cama cuando yo empiezo con mi brote y yo dije, pero ¿qué será esto? Fui 3 veces a urgencias y pues no era fácil detectarlo, entonces no atinaban, si no atinaban en el diagnóstico, pues tampoco en el tratamiento. Y el domingo anterior a que me volvieran a hospitalizar, yo me estaba sintiendo mal porque sentía náuseas, porque ese CDS estaba afectando el hígado y generaba una alergia tremenda. Y cada día yo amanecía peor. Y yo dije, Somi, no me han encontrado lo que tengo y sé que es algo grave, pero no sé qué hacer porque si no me lo encuentran, ¿qué va a pasar? Y sentí, ese día tenía como desesperanza, como de, ya voy al médico y voy a ir y me van a decir lo mismo. Y en un momento dije, bueno, Somi, tú te encargarás. Pasaron muchas cosas, casi que eso era para otros satsang para que finalmente me atendieran. Y, y esa noche me dejan hospitalizada. Y me di cuenta del efecto, rara vez uno lo piensa así, pero el efecto que tiene el miedo en uno, en su emoción, en su actitud, porque el miedo como que lo comprime a uno, como que uno se va encogiendo y se va volviendo como un poquito como no es pesimista, sino como un poquito con una visión catastrófica. Y entonces en algún momento dije, Dios mío, ya estaba hospitalizada, ya entendía más lo que tenían que ponerme altísimos corticoides y no sabía pues qué iba a generar eso después, no solo los corticoides, sino si iba a quedar alguna secuela pues, de cómo se estaba afectando el hígado. Y esto me está dañando la mente, voy a escuchar música, ya ni siquiera puedo pensar, no quiero pensar, quiero poner música. Y estaba en la clínica y puse mi celular y hay un cantante que me gusta mucho que se llama Darwin Grajales. Él tiene una canción que se llama Échale el miedo al fuego. Y dice, échale el miedo al fuego y vuelve al amor. Y dije, es eso, uno se aleja como de todos esos sentimientos y pensamientos de amor, porque el miedo como que te va comprimiendo, comprimiendo. Sentí como una liberación, como, Sami, yo me entrego a ti y confío en que esto es tu plan divino y no quiero cargar más con esto. Pero pude sentir lo que era entregar sin esperar que los resultados fueran, pues digamos, no era esperanza ni positivismo, era como, te lo entrego y acepto. Si quedo con alguna secuela o pasan más cosas con este tema, acepto tu divina voluntad. Y sentí un alivio, lo descargué, y puedo decir que lo descargué al 100%, incluso pensando que no me iba a curar, sino, bueno, si no me corresponde, recuerdo que dije, no seré ni la primera ni la última, si tengo que quedar con un medicamento, algo haré, y le dije, Swami, tú mismo me ayudarás a lo que me corresponda con esto. Y sentí esa experiencia de la entrega, de verdad, aunque no vuelvo y cojo, y donde les repito, no era esperanza como a Swami, te lo entrego y yo sé que todo va a salir bien, o oh, yo se lo entrego a Swami, él se encarga y saldrá bien, sino es lo que sea, lo entrego, lo suelto. Y fue una experiencia súper bonita porque de verdad sentí que como que me quité esa sensación de miedo, de carga y de que, bueno, lo que pase en tu plan es divino y es perfecto, entonces pues lo acepto. Le dije, si en algún momento que pasa algo y no lo acepto, por favor, te pido que me ayudes a aceptar esto de la mejor manera, con lo que sea que venga con esto. Bueno, salió bien, por fortuna. Eh, Tuve la oportunidad de ir 2 veces a la India. Fue en el finales del año 2012 y en enero del 2013. Mi hijo tenía 9 añitos. Eh,
fue la primera vez que iba y pues digamos como que mi primer viaje dije, voy a ir sin expectativas, porque cuando uno va sin expectativas disfruta más todo y se sorprende de todo y así fue, para mí fue maravilloso ir esa primera vez, sorprenderme, estuve feliz. Cuando llegué era una sensación de que conocía el lugar. Yo decía, seguro como he visto tantos videos de allá, entonces uno reconocía como los lugares. Ay, pero sentía un... Yo pensaba, hay lugares que te favorecen comportamientos, te favorecen prácticas, y para Shanti era uno así, es como cuando uno dice yo tengo que estar tranquilo en la naturaleza o en San Victorino y donde tú estés hay que estar tranquilo, pero la naturaleza te lo favorece y te ayuda más, era como así, como que estar en Prashanti es un lugar muy bonito y una de las cosas que me gustó mucho y que me quedó de ese viaje me parecía increíble cómo todo funcionaba a punta de servicio. O sea, eso me generaba una sensación de admiración por el lugar y de admiración de la obra de Swami, porque yo pensaba, Swami es el Purna Avatar, pues él puede hacer todo, pero todo lo hace a través de humanos, de personas que están en esa transformación, en esa evolución. Y me parecía, yo digo, logro impactar a tantas personas que van materializando su obra. Y me encantaba ver cómo uno iba a un museo y había, se iba a un restaurante, iba al shopping, iba a la biblioteca, los apartamentos, cuando uno entraba siempre había 24/7 una persona cuidando las puertas, pues revisando el lugar y yo decía, todo funciona a punto de servicio y eso me pareció muy lindo, es lo que más recuerdo de ese primer viaje y, y como que facilitaba estar bien, estar centrado también como en las actividades espirituales que queríamos realizar. Mi hijo estaba pequeño y teníamos un poquito de inquietud con Gilbert, pues es pequeño, él siempre ha sido muy inquieto también, muy curioso y yo decía, Dios mío, o sea, quedar horas sentados allá en el Mandiri, pues era maravilloso. Voy a estar en las actividades allá, las actividades que estuvimos muy centrados y también tuvo la oportunidad, creo que eso facilitó que también estaban unos amigos ahí, Saki y su esposo Leo con sus hijos, y entonces en la noche podían jugar y yo creo que él le funcionaba como ese equilibrio. Y para mostrar más o menos lo que se siente en Prashanti, salimos a hacer unas vueltas y mi hijo le dieron ganas de ir al baño. Él me dijo, quiero hacer chichi. Yo le decía, amor, busquemos acá un baño. Y le decía, no, 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 uno no quería entrar a muchos baños allá y se sentía más cómodo en los del ashram. Y él me dijo, por favor, no quiero entrar acá, llévame al ashram de nuevo. Y él estaba que se hacía chichi. Y cuando entramos, y es más o menos para mostrar lo que es Prashanti, él estaba caminando y dijo, ay, Dios mío, en este lugar hasta mi vejiga siente paz. Entonces yo decía, eso es Prashanti. Eh, Cuando yo veía todo eso y me parecía tan bonito ver cómo todo funcionaba a punta de servicio, me parecía tan lindo la gente dedicada, gente que estaba esperando a que llegaran sus vacaciones para ir a hacer servicio en Prashanti y viajaban de otros lugares para eso. Mm, entonces, digamos que no fue a raíz de eso, pero eso es como algo que me recuerda lo importante que es para mí participar en espacios de la organización, hacer servicio y poder participar digamos, en la junta del Centro SAI para poder, digamos que para mí es algo que me ayuda también para siempre estar ahí. Yo funciono también por responsabilidad, entonces me gusta tener algo así, un cargo para yo decir, ok, tengo la responsabilidad de ir, pero cuando voy me vinculo con la actividad. Entonces me ayuda hartísimo. Estar en los centros ahí es una bendición, de verdad que es un espacio que cumple con muchos aspectos, porque están los círculos de estudio para las personas que les gusta más el camino, tal vez del conocimiento, están los cantos para los que nos gusta el camino a la devoción, está la oportunidad para hacer servicios, tanto ahí sirviendo como algunos servicios que hace la organización. Entonces hay como una diversidad para nutrirse de ellos y es un espacio donde uno también crece porque está con los hermanos ahí y también nos unimos, somos una comunidad y también desarrollamos tolerancia, trascender, aprender, porque pues creo que eso es otra cosa que genera participar en las actividades y sentir esa comunidad ahí. Entonces me parece importante también en lo que uno pueda y sobre todo también tener esa actitud de servicio y trabajar por eso,
porque servicio no necesariamente es ir y hacer una actividad, digamos que esa es una parte, pero también la actitud de servicio, cómo lo hacemos y cómo hacemos eso en la cotidianidad, en otras escenas, como uno de verdad mira qué oportunidades hay para servir y tener esa actitud y hacerlo con, con, con afecto y con una buena actitud de servicio. Y eso es algo que se trabaja todo el tiempo. eh, y como yo decía antes, tal vez uno a veces va unos pasos adelante, sino atrás. Yo, ahora que leo esto, me acuerdo, por ejemplo, que el sábado con Gilberto necesitaba algo de mí y no tuve una buena actitud de servicio. O sea, lo hice, pero lo hice un poquito a regañadientes. Y dije, Swami, esto es un proceso constante y por eso es importante estarse revisando y darse cuenta para seguir avanzando, no estancarse, seguir avanzando, no darse látigo, pero sí decir, pude haberlo hecho de otra manera y el darse cuenta hace que haya un cambio también. Y me parece súper importante eso en cuanto a los centros también. El segundo viaje fue diferente, porque, bueno, como les dije, fue en el 2021, era plena pandemia, fuimos en plena pandemia y la India, pues todos vimos lo afectado que se vio la India y cuando uno está allá entiende, porque nadie usaba tapabocas o muy pocos. Y para mí la lección en el segundo viaje es como el dicho que dice, si el cielo te caen limones, aprende a hacer limonadas. Como que es con lo que hay, acéptalo de la mejor manera y vive lo que tienes en el momento. También me di cuenta que para llegar a eso tuve que hacer un proceso, porque sí estaba muy frustrada al inicio, la verdad. Eh, Nosotros cuando llegamos habían cerrado el Ashland y dejaban entrar 20 minutos en el día por la mañana y 20 minutos en la tarde. Y dentro de esos 20 minutos uno entraba al mandí, hacía una fila y se paraba 3 segundos frente al Mahasamadhi de lejos. Y cuando no habían pasado 4 segundos, una ceba te decía, Sairam, y te iba sacando. Y entonces al inicio era como, bueno, era en el momento yo sentí, yo no había entrado todavía, pero el día que llegamos, pues estaba todo cerrado. Entonces nos fuimos al árbol de la meditación y empezamos a caminar por ahí esos lugares de los museos. Y me acuerdo que yo, y ahí también es otra cosa que me parece súper importante y es que uno definitivamente tiene que ser muy sincero con uno mismo y reconocer sus emociones, porque a veces pienso que tal vez uno se empieza a repetir las cosas que sabe que debe decir y que debe sentir, y a veces hay una brecha entre lo que se siente y lo que se dice, o en el cómo debería comportarme frente y lo que estoy sintiendo. Y creo que la meta también de la espiritualidad es que esa brecha sea muy estrecha o no la haya. Y entonces es uno realmente muy auténtico. Y, y me acuerdo que cuando fuimos allá empezamos a caminar, todo estaba cerrado con candados, o sea, no podíamos entrar a nada, ni al ashram. Y yo decía, cuando tenía un pensamiento como, ay, Dios mío, esto está todo cerrado, hicimos todo este viaje. Entonces inmediatamente pensaba, no, todo es perfecto, Swami sabe cómo hace sus cosas, este es el plan divino. Y me ayudaba, pero lo que pasa es que la emoción era intensa. Entonces empecé a repetirme todo esto y en un momento yo iba caminando, mi hijo estaba callado, él se daba cuenta que algo me estaba pasando y de repente Gilbert me pregunta, no me preguntó qué pienso ni qué opino, sino me dijo, ¿cómo te sientes? Entonces, cuando me dijo, ¿cómo te sientes? Yo me puse a llorar, yo soy muy llorona. Entonces, de repente me puse a llorar, pero es ese llanto que te salen y te salen lágrimas y bajan por acá y se te moja la camisa, así, llore y llore y llore. Y yo le decía, me siento mal, es que realmente me siento muy mal. Entonces Gilbert me pasaba Kleenex, yo me sonaba, quedaban así y José los recogía. Y duramos en eso como unos 10 minutos. Yo lloraba, lloraba. Y yo decía, es que tengo rabia, ¿cómo nos venimos al otro lado del mundo? No sé qué. Y yo pensaba y yo me contestaba. Fue un monólogo como de 10 minutos donde yo decía, yo misma me daba las respuestas. Yo decía muchas cosas y yo no, pero no puedo vivir más en la dualidad. ¿Qué clase de otra soy? Que vengo acá y que no, y yo, pero entonces ¿para qué vine igual? Y nada, nada, eso fue una... Y fue intenso, pero dije, a veces eso es tan necesario, o sea, yo realmente sentí que quedé más tranquila. Ya podía definir qué era lo que sentía después, era como un poquito de melancolía,
Gilbert dijo, "Ay, vamos y comemos algo rico", y José dijo, vamos y te compramos un postre, porque me encantan los postres. Entonces yo dije, bueno, vamos. Ya sentía, era como un poco de melancolía, pero sentía que había limpiado una cantidad de cosas que era muy emocional, no era algo que yo pudiera eh, apuntar palabras y de frases y de mensajes, poderlo como digerir. Nos fuimos a buscar, pero Brashanti, hasta restaurantes habían cerrado, eso estaba solo, con decirles que casi no sonaban pitos, con eso les digo todo, estaba súper solo. Eh, y no encontrábamos los restaurantes que habíamos conocido la primera vez. Me acuerdo que me gustaba ir al pequeño tibetano, si algunos los conocen, estaba solo, todo estaba solo, solo, solo. Pero ahí me di cuenta lo importante que es de verdad ser muy sincero con lo que uno está sintiendo. Y hay emociones que te desbordan y que hay que vivirlas. Y yo creo que eso fue súper terapéutico. Después lo asumí de una manera diferente y por eso dice, si el cielo te cae limones, porque finalmente después aprovechaba los 20 minutos y me sentía agradecida por eso. Nos íbamos muy temprano al árbol de la meditación, sonaban los vedas, los cantos desde allá. Cuando ya empezaba a hablar a ti, entonces sabíamos que nos podíamos ir acercando, entrábamos, yo entraba a mis 4 segundos, bien, unas veces mejor que otras, pero yo decía, esto es lo que hay, usted está acá, aproveche lo que tiene. Y, y bueno, así fue. Después de estar de pronto un poco frustrada y molesta, ya después no era ni frustración ni rabia ni nada, era un poco melancolía, pero fue pasando y fue aprovechando lo que se dio. Y también cuando me vi haciendo la actividad, yo decía, estoy acá, entro, hago la fila, más a más los 5 segundos. Y yo decía, Sammy, es curioso estar aquí para hacer esto. Yo puedo no estar y no hacerlo, mi vínculo hacia ti sigue intacto. Y agradezco, yo decía, agradezco por estar aquí y a la vez, porque pues es Prashanti, es la energía de Prashanti donde estuvo pues nuestro Purna Avatar. Y decía, y a la vez agradezco tanto que mi relación sea otra y que no esté asociada necesariamente a este lugar. Es decir, mi relación contigo, yo siento que tú estás conmigo en cualquier lado. Y esto parece súper obvio, pero sentirlo era como, wow, estoy aquí chévere, pero también decía, mi relación contigo es muy ajena también a ese lugar, en mi cotidianidad estás todo el tiempo y agradezco sentir eso, Bhagavan, de que siempre me siento contigo, siempre te siento a mi lado, donde esté. Entonces, no sé, para mí fue como un cierre también, porque como que dije, eh, fueron 2 viajes muy diferentes. Aquí tuvimos la oportunidad, digamos, fueron diferentes también porque en el primero era mucho en los ashram, en comunidad, aquí era, estábamos pues por fuera de la India, no estábamos dentro del ashram, entonces pues también se vivieron otras experiencias, pudimos compartir con una familia de amigos que nos había, ¿cómo sería? Recomendado o que íbamos a ver, que María Elena nos los había presentado, estuvimos con ellos, compartimos sus experiencias, hablaban español, lo cual era muy rico para mí porque podía estar más conectada con todo lo que conversaban porque no manejo el inglés. Entonces fue muy bonito también porque era otro tipo de experiencia con personas que nos contaban todas sus historias y sus experiencias con su amigo y fue muy nutritivo también. Y pues bueno, ahí tuvimos la oportunidad también de estar en el ashram de Ramana Maharshi, también viviendo otras experiencias. Entonces, aquí después de todo eso es cuando uno dice, todo es perfecto, Swami, pero ya lo siento, o sea, lo siento, es real, no hay una brecha entre lo uno y lo otro, es real, es perfecto como se dieron las cosas. Cada experiencia tiene sus aspectos que extraer, de los cuales uno saca ese juguito, y me di cuenta que uno tal cual. Yo decía, si el cielo te cae limones, aprende a hacer limonadas y vive con eso y vive bien con eso. Entonces, bueno, tuve esas son como las dos conclusiones de los viajes, porque realmente pues en cada viaje estuvimos un mes, entonces pues habría muchísimas cosas más que contar, pero digamos que eso es como lo principal de ellos. Querida Betty, queremos agradecerte por abrir tu corazón, por compartir estas maravillosas historias, por compartir tu corazón con nosotros. Indudablemente es un satsang muy, muy inspirador. Voy a leer algunas notas que tomé. Todo funciona en Prachanti por el servicio de muchos devotos. Prachanti fomenta la paz. Hacer servicio es una responsabilidad que nos permite vincularnos
y nos permite crecer en diferentes áreas. El servicio es un proceso constante. Darse cuenta es una oportunidad para crecer. Si del cielo te caen limones, hagamos limonada. Debemos aprovechar todo. Swami está pendiente de nosotros en todo. Sincero agradecimiento, Betty. Vamos a cerrar con tres Samasta loca, un Om y tres chantis. Adelante, querida Betty. Samastaloka Sukino Bhavantu Samastaloka Sukino Bhavantu Samastaloka Sukino Bhavantu Om Shanti, Shanti, Shanti.